Esperamos que el servicio... Ahí estamos. Sean bienvenidos al curso de actualización tributaria de parte de la Universidad de San Carlos, Guatemala y la Facultad de Ingeniería. Damos inicio a la clase con 4 preguntas, 4 interrogantes que allí a los que están presentes en la sesión virtual les pido que me vayan apoyando y me respondan en el chat. Pueden abrir su micrófono sin duda alguna. Para los que van a ver la grabación, pues en los comentarios deben de adjuntar la respuesta a estas 4 preguntas, en donde la primera dice, ¿preferirías tener una jirafa o un delfín como mascota? Segunda pregunta, ¿preferirías vivir en casita de árbol o casa flotante? La tercera pregunta dice, ¿preferirías ser un personaje de Harry Potter o Esponja Bob o Bob Esponja? La cuarta pregunta dice, ¿preferirías ser un cazatesoros, o sea, un buscador de tesoros, o un atleta olímpico? Van a tener 2 minutos para poder responder allí en el chat. Reitero, las vamos enumerando. Uno, esto, dos, tres. Tres, esta. Cuatro, mi respuesta. Ya después de manera aleatoria voy a pedirles allí que ustedes, ustedes tienen que responder las 4 preguntas. Creo que no me están siguiendo, no están siguiendo las instrucciones. Porque teníamos que, en una sola respuesta o en un solo mensaje deben ir nuestras 4 respuestas. Exacto, aquí había, miren la respuesta de Kevin Catalán, así tenían que ser las respuestas de todos. También ya se unió Michelle García, excelente. Gerald Cordonero, también, así muy bien, allí estamos. Así deben ser las respuestas de todos. Si no lo han hecho así, pues pueden hacerlo. Voy a corroborar yo aquí la iluminación. Excelente, gracias por seguir respondiendo. Muy bien, excelente. Muy bien, yo voy a dejar de compartir porque en este momento vamos a escuchar a algunos compañeros que van a darnos respuesta, nos van a indicar el porqué de sus respuestas. Entonces, permítanme por acá. Quiero ver esta parte. Ahí estamos. Muy bien. Voy a cerrar por el momento el chat. Les comento, este vaso de agua me tiene que durar toda la sesión. Eh, Les puedo decir que creo que uno de mis hobbies es el poder estar hablando, pero llega un punto en el día en el que realmente me doy cuenta que sí, ya llega un poquito de cansancio a la garganta y pues creo que es lógico, ¿verdad? Pero amamos lo que hacemos y en el día estamos en docencia, en la tarde pues con asesorías o eh, atendiendo clientes. Bonito, creo que muy agradecido con Dios porque hay trabajo, hay vida, hay salud y pues que nos toca dar marcha hacia adelante. Muy bien, creo que de esto se trata la vida y es de ser agradecidos
Pero, entonces yo quiero escuchar, les comento esto. Uno de los objetivos de la clase es que, una, podamos seguir instrucciones. El seguir instrucciones es fundamental para cualquier actividad que realicemos. Y dos, o podríamos catalogarlos que ambos son importantes, la lectura, ¿verdad? Seguir instrucciones, y para seguir instrucciones tenemos que tener una comprensión o poner atención a lo que me están diciendo. Ese es el objetivo del inicio de la clase con esta actividad. Como les dije, algunos se tuvo que, varios tuvieron que corregir para poder realizar bien la actividad, y no está mal. De eso se trata, que cuando yo no estoy haciendo algo bien, pues eh, yo pueda ver cómo corregir esa parte, ¿verdad? Entonces, excelente, y pues voy a darle la oportunidad ahorita al- yo mencioné a Kevin, pero anteriormente estaba Andrea Cian. No, realmente no sé si así se pronuncia su apellido, pero creo que sí, Andrea Cian. Que ella nos comente y nos razone el porqué de sus respuestas. Ella colocó jirafa, casita de árbol, personaje de Harry Potter y cuatro, una atleta olímpica. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Yo elegí jirafa porque siento que es más fácil de cuidar que una jirafa, siento yo. Sí, Y pues también, ¿qué más dije? Elegí casita de árbol porque siempre he querido tener una casita de árbol. Y personaje de Harry Potter porque me encantan mucho las películas de él. Y atleta olímpico porque me encanta hacer ejercicio. Por eso elegí la. excelente. Felicidades. Excelente. Aquí viene otro de los motivos del porqué de esta actividad. Eh, me encanta aplicar en clases que el estudiante razone el porqué de las cosas, que no solamente responda, ¿verdad? Sino que analice y al final pueda tener una opinión crítica o personal del porqué de las cosas. Realmente eso nos ayuda, ¿verdad? Al poder pensar el porqué de las cosas. Yo siempre lo he dicho, hay en la curiosidad de los niños uno ve mucho cuando ellos empiezan a cuestionar. Y creo que como adultos debemos de seguir esa misma dinámica, el razonar el porqué de las cosas. Ahí agradezco a Andrea y ahora le doy el tiempo a Kevin, que también fue una de las primeras personas que respondió de acuerdo a las instrucciones. ¿Estará por ahí, Kevin? Bueno, si no está Kevin, le doy el tiempo a Michelle García. Que aunque las respuestas pueden ser similares, créame que cada uno tiene una opinión o un porqué de las cosas. Buenas tardes a todos. Sí, en respuesta a lo que yo elegí, una jirafa porque es un animal muy bonito, además es sociable. La casita del árbol porque siempre me han parecido muy bonitas, me han gustado. Igual los personajes de Harry Potter porque me gustan mucho las películas. Y el atleta olímpico, perdón, por ser alguien reconocido y porque también me gusta el deporte. Excelente, excelente. Agradezco mucho, Andrea. Queremos escuchar a un caballero y para que, porque escuchamos las respuestas de las damas y pues eh, tienen mucho sentido. Ahora escuchemos a un caballero. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Kevin? No Adelante. puede, no tenía desactivado el micrófono, no sé por qué, y no le atinaba, pero ya pude. No, no se preocupe, Kevin. Bienvenido. Fíjese Cuéntenos. que, buenas noches, fíjese que
Yo puse delfín porque lo vinculé con el mar y pues yo creo que a todos nos gusta la playa. Igual, como decía la compañera, una casa del árbol, porque uno de niño pues lo ve en las caricaturas y como que le llama la atención, ¿verdad? Tener una. Y igual, de igual manera, Bob Esponja, porque es una caricatura con la que crecimos, creo que la mayoría. Y atleta porque es bueno, ¿verdad? El ejercicio. Excelente. Nos damos cuenta cómo las respuestas van teniendo similitudes, pero no son iguales. Al final, cada quien lo ve desde un punto de vista propio y eso es realmente súper importante. Y a mí, créanme que a mí me encanta cuando el estudiante expresa sus formas de ver la vida en base a los diferentes temas que se van aprendiendo. Muy bien. A mí me encantaría escuchar a todos, realmente creo que todos tienen puntos de vista diferentes, pero debemos avanzar con la clase. Les comento, a las 7 de la noche les voy a estar, vamos a tener una comprobación de 5 minutos, entonces pendientes. No va a estar difícil, ustedes sí han visto los mensajes y sabrán ahí sobre qué se va a tratar el tema. Mientras tanto, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Voy a compartir en pantalla y permítanme, aquí estamos. Desde un inicio lo hablamos, o se los comentaba, que creo que al hablar de impuestos, realmente es un tema amplio, es muy, muy amplio. Y por ello hoy vamos a hablar acerca del impuesto sobre la renta, pero de una forma más práctica. Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿A ustedes les había quedado como tarea, pues, que le dieran eh, una revisión a la ley de actualización tributaria? En la ley de actualización tributaria, su decreto 10/2012, se nos da una definición de lo que es el impuesto sobre la renta. Ahora la pregunta es, en palabras sencillas, ¿qué será el impuesto sobre la renta? Ahorita no está activada la opción de mensajes, yo lo sé. Entonces eso quiere decir que alguien voluntariamente va a venir y abrir su micrófono y comentarnos. Puede ser un estudiante, puede ser un profesional o puede ser alguien que incluso está aprendiendo y darnos o compartirnos su definición del ISR. Vamos, sin miedo. Buenas noches, Pro- licenciado. Adelante. Yo pienso que es bueno, valga la redundancia, pero es un impuesto que se genera sobre alguna ganancia, ¿verdad? Y pues este ISR tiene su clasificación, ya sea por rentas de trabajo, por la comercialización o la prestación de algún servicio o la venta de un bien, pero es un impuesto adicional al IVA. Excelente. Muy bien. Eh, Gracias. depe- Adelante, ahí que había otra manita levantada. dependiendo, Lick, porque el impuesto sobre la renta se puede calcular anualmente, lucrativamente y eh, trimestralmente, dependiendo en qué margen jurídico esté la persona en, en la entidad, si es centro de salud o es otra entidad. Ama también había levantado la mano. Pues, bueno. Sí, realmente muy puntuales las preguntas, las respuestas de cada uno de ustedes. Eh, Fíjense que por señal de internet voy a apagar mi cámara por un momento, porque si no,
se nos va a estar trabando y no quiero que se distorsione. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, dice que este es un impuesto. Ya sabemos la definición de que es un impuesto directo que se aplica en Guatemala. Cuando hablamos de directo es porque aquí sí ya las personas jurídicas, las empresas, tienen que pagarlo ellos mismos. No es como el IVA, que el IVA yo como contribuye, yo como cliente o como usuario, pues las empresas normalmente lo que hacen es retenerlo, ¿verdad? Ellos en otras palabras, se lo quitan a uno y ellos al final terminan pagándolo al azar. En el caso del ISR, pues aquí es diferente, porque el ISR sí lo tiene que pagar las entidades, ¿verdad? Después de realizar todos los cálculos, elaborar estados financieros y al final llegando, ya puede ser trimestral o mensual, pues ya la empresa se encarga de realizar el pago por cuenta propia. ¿De dónde proviene el ISR? De cualquier inversión de capital, del trabajo o incluso en combinación de ambos. Este impuesto también lo podemos llamar de otras maneras dependiendo de la cultura tributaria. Aquí en Guatemala lo conocemos como ISR. En España, allá le llaman, por ejemplo, allá el impuesto a la hacienda le llaman, pero acá en Guatemala lo conocemos como ISR. Recordemos que actualmente este se encuentra normado por el decreto 2010-2012, pero anteriormente este fue dado a conocer por el decreto 2692. Como les digo, imagínense, desde por allá del año 92 ya estaba en norma jurídica este impuesto, pero con el paso del tiempo pues se fue dando sus reformas, ¿verdad? Y por eso es que la última que se llevó a cabo fue la del 4-2012 y 10-2012. Pero hoy quisiéramos basarnos a dos regímenes de ISR para contribuyentes normales. Dice, toda empresa individual o jurídica inscrita ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT está sujeta obligadamente a un régimen de ISR, impuesto sobre la renta. Muchos contribuyentes no tienen conocimiento respecto a los mismos y en ocasiones se inscriben en un régimen que no les ayuda en cuanto a su pago de impuestos. Existe ah, aquella situación de que muchas veces muchos contribuyentes resultan pagando en exageración el impuesto y esto se debe a que no fueron inscritos en el régimen correcto. Entonces, por eso es que hago énfasis en esta parte. Debemos conocer qué régimen es el adecuado. En simples palabras, una cosa es entender la teoría, pero al final, eh, cómo se calcula realmente el impuesto es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos regímenes de ISR son y cómo se llaman? Aquí ya tenemos la respuesta y le pido favor a ver quién ahí, a Paola Colón, que nos lea por favor los dos regímenes para los contribuyentes normales. Pues a Paola. Gabriel Hernández. Buenas noches, licenciado. Adelante, Este, Gabriela, gracias.
Los regímenes son dos y sus nombres son los siguientes: régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas y régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Excelente, gracias, Gabriela. Nada. Gracias, gracias. Bueno, entonces tenemos dos regímenes. Uno, lo vamos a, lo vamos a cortar y vamos a decir que el primero es sobre ingresos y el segundo es sobre utilidades. Pero su nombre correcto de acuerdo a la legislación es régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Y el segundo es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. En palabras sencillas, el primero es el que se cobra por lo que se vende y el segundo se cobra sobre lo que se gana. Así lo vamos a traducir en palabras sencillas. Entonces, esa va a ser una de las preguntas que yo me tengo que hacer para saber en qué régimen está inscrito. Si me van a cobrar por lo que yo vendo o me van a cobrar por lo que yo gano. Dos preguntas, una pregunta clara. ¿Por lo que vendo o por lo que gano? ¿Cuál me convendrá más? Seguimos. Vamos con el primero. ¿Qué es el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas? ¿Cómo dijimos que le íbamos a llamar a este en palabras sencillas? Impuestos sobre lo que vendo. Sobre ingresos. ¿Sobre lo que vendo o sobre los ingresos? Excelente. Bueno. Dice, este régimen se refiere a los pagos mensuales de impuestos sobre la renta y la manera de calcularlo es 5% sobre los primeros 30,000 de ingresos y 7% sobre el excedente. Quiero que tomemos en cuenta acá la siguiente parte. Dice, pagos mensuales. Pagos mensuales de ISR. Y vamos a tener dos porcentajes. El primero es 5% y el segundo es, ¿cuánto? 7%. Para cuando yo voy a hacer el pago de este impuesto, dice que en mi agencia virtual próximamente yo voy a buscar el formulario SAT 1311. El plazo para la presentación y pago de este impuesto son los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Entonces, mi pregunta es, si son los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, quiere decir que del 1 al 10 de mayo, ¿de qué mes voy a pagar yo el impuesto? De abril. De abril. Exactamente. Esta es una forma correlativa, ¿verdad? En febrero yo pagué el impuesto de enero. En marzo yo pago el impuesto de febrero. En abril yo pago el impuesto de marzo. En mayo yo voy a pagar el impuesto de abril y así seguidamente. A fin de año se debe presentar una declaración jurada anual. Los que son contadores me van a confirmar que esta es una de las actividades, uno de los momentos en el que el contador siente morir, y más si hay varios contribuyentes, porque elaborar los estados financieros que nos lleven a que se dé la declaración jurada realmente lleva su tiempecito, es estresante, es cansado, pero créame que cuando todo va cuadrando es una de las mejores satisfacciones que uno va teniendo como contador. Acá añado la información que únicamente del movimiento del año, o sea, esta declaración jurada que se hace es solamente o es por año, no es que sea solo una para toda la vida, no, esto es por año. ¿Por qué? Porque al final, pues los ingresos o el impuesto que se paga va variando
Ahí sí que dependiendo de las actividades de cada empresa. La declaración jurada responde al formulario SAT 1411. Resumimos. ¿Cómo le llamamos al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas de manera corta y precisa? El ISR Sobre sobre ingresos. ingresos. Sobre Exactamente. ingreso ¿A cada cuánto se presenta? mensual. Es mensual. ¿Cuáles son los porcentajes? El 5 y 5% 7%. Y sobre el 7%. excedente. Exactamente. Hay dos formularios que tienen relación con este régimen. ¿Cuáles son? El mensual, que es el SAT 1311, y el anual, que es el 1411. Excelente. Aquí está el otro. Preguntas de examen. Estas son preguntas de examen. Ahí no, y como se los había comentado, no es que yo quiera eh, que literalmente sea solo lo que yo digo, no, sino que al final nos basamos en el material que se les prepara. Seguimos. Miremos acá. No es lo mismo, ¿verdad? Leer que ya cuando viene la parte práctica. Y es que aquí tenemos este ejemplo. Siempre en relación al régimen 1. Con una facturación en el mes de, miren, aquí viene el primero, 65,000. Le voy a cambiar el color al puntero. 65,000. Y aquí le vamos a omitir el IVA. El procedimiento para el cálculo es el siguiente. Decía la diapositiva anterior, 5% sobre los primeros 30,000, o sea que a los primeros 30,000 de X cantidad que me den, yo le voy a multiplicar el 5%. Y lo que me sobre, o sea, a la cantidad que sobre, por eso se le llama el excedente, lo voy a multiplicar por el 7%. Entonces queda los primeros 30,000 por el 5%, que de cajón vamos a saber que van a ser 1,500. Reitero, los primeros 30,000. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Ya hacemos una resta. A los 65,000 de inicio, que están acá, yo le voy a restar los 30,000. ¿De dónde surgen esos 30,000? Pues los primeros que nos dice la ley, ¿verdad? Que son los que multiplicamos por el 5%. ¿Y cuánto me queda? Me quedan todavía un excedente de 35,000. Entonces, estos 35,000 quetzales los voy a multiplicar por el 7%. Y eso me da un total de 2,450. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Yo voy a sumar los 1,500 de inicio, que era sobre los 20,000, con los 2,450, que era del excedente. Para ello, a mí me da entonces un total de 3,950 quetzales. Entonces, este sería el total que yo debería pagar de impuestos sobre la renta sobre ingresos. ¿Me confirman? Ahorita sí voy a habilitar el chat para que lo puedan hacer. Voy a dar un minuto. Con un número 5, escuchen, con un número 5 si se entendió. Un número 4 si no se entendió el ejemplo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Reitero, un 5 si se comprendió el ejemplo, un 4 si quedó alguna duda. Ya está habilitado el chat nuevamente. Creo que no están pudiendo escribir. No sé.
Ahí estamos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Unos segundos más. Y ahí está. Muy bien. Gracias. Muy bien. Seguimos. Ahora viene el régimen número 2. El régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Aquí se me viene a la mente esta palabra lucro. Y cuando ustedes escuchan la palabra lucro o lucrar, ¿qué es lo que piensan? A ver, alguien que ahí que abra su micrófono y nos comente. Dinero, Ganancia. Una ganancia, ¿verdad? Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? dinero. Dinero. Excelente. Ajá, exacto. Creo que, siendo honestos, creo que todo guatemalteco, y no solo aquí en Guatemala, al final sí eh, abre un negocio, pues el objetivo es generar algún ingreso, generar ganancia. En palabras simples lo dijeran ustedes, generar money, generar dinero. Y pues no está mal, realmente no está mal. Creo que en nuestro país lo que queremos es prosperar, aún así. eh, las cosas, dijera mi mamá, pues suban de precio y los salarios sigan igual. Pero ¿qué podemos hacer? Entonces, voy a pedirle ahí, recuerden que la participación es importante dentro de la clase también, ¿verdad? Entonces le voy a pedir favor a Erika Alejandra que nos pueda leer los primeros 2 puntos de esta diapositiva. Con gusto, licenciado. Buenas noches a todos. El régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Este régimen se refiere a los pagos trimestrales de ISR. Existen dos formas de calcular y pagar el impuesto. Punto número 1. Haciendo cierres parciales trimestrales. Se refiere específicamente a un estado de pérdidas y ganancias, es decir, ingresos menos egresos, donde se paga el 25% sobre la utilidad. Punto número 2, pagando un 25% sobre el 8% de una renta imponible del total de las rentas brutas de trimestre. Excelente, le agradezco bastante. Entonces, vayámonos a simplificar esta información. Personalmente, yo creo que este régimen es más justo, pero es un poquito más complejo. Y uno de los detalles es que aquí, la verdad, no importa si se ganó o no. Media vez yo esté inscrito en este régimen, yo tengo que pagar el 25% sobre la utilidad que yo haya tenido. Por eso les digo, realmente, si mi ganancia, si mi utilidad es alta, pues realmente no lo voy a sentir tanto. Pero si al contrario, yo tuve pérdida, entonces aquí sí va a estar crítica la situación porque tenga o no tenga, yo voy a tener que pagar. Entonces decimos acá, los ingresos menos los gastos a mí me van a dar una utilidad. Y sobre esa utilidad yo voy a tener que pagar un 25%. También existe otra forma que es un 8% sobre los ingresos y luego el 25% sobre eso. Pero ahorita enfoquémonos en la más fácil que es en las utilidades. Y para ello vamos de los puntos importantes acá es que miremos acá que el formulario que se utiliza en este régimen es el 1361. El plazo para
incluidos los 3 meses. Aquí está el famoso ISR trimestral. Se presenta también una declaración jurada anual de liquidación dentro de los primeros 3 meses del año calendario. En este año, por ejemplo, la declaración jurada del año 2025 se presentó en marzo y se utilizó el formulario 1411. Veamos este ejemplo. Si en el estado de pérdidas y ganancias, el famoso estado de resultados, se determina una utilidad de 40,000 quetzales, se debe realizar la siguiente operación. 40,000 quetzales que me quedaron a mí de utilidad de ganancia, los voy a multiplicar por el 25% y eso me da a mí un total de 10,000. En donde estos 10,000 quetzales son los que yo tendría que pagar del impuesto. Ahora miremos acá en el ejemplo 2. Si el total de ingresos en el trimestre es de 489,000, este sería el cálculo. Era lo que les mencionaba, los 489,000 por el 8%, que son 39,120. 120. A esto lo vamos a multiplicar por el 25% y al final nos da un total de impuesto a pagar de 9,780. Y ese es el pago que va a tener que realizarse. Les comento ahí, hago un paréntesis. Y hay algunos compañeros que no han podido ingresar y la verdad, y yo creo que ya no es la primera clase o ni la segunda, sino ya llevamos bastantes clases y ya más del 50% de la clase anda conectada, entonces yo sí, ahí lamento ese detalle con los compañeros que no se han podido conectar y que me han enviado, solo veo que me escriben ahí, algunos han enviado captura que no han podido ingresar, pero el recordatorio ha sido siempre el mismo, ¿verdad? Que el enlace está en la descripción del grupo de WhatsApp. Entonces miremos este ejemplo práctico aquí ya con números. Miremos cómo se desglosa. Este es en el régimen sobre utilidades del 7%, en donde viene la pregunta, según la legislación, el régimen opcional simplificado dice que se tributa un 7% sobre los ingresos brutos. Adicional, cabe mencionar que este no está afecto al ISO, el ISO es otro impuesto. Para este ejemplo se tomaría así la determinación del impuesto. Imaginemos esto. Tenemos un ingreso de 276,000 quetzales, que es, este ejemplo está basado en un emprendimiento de venta de telas, ¿verdad? Entonces miremos acá. El costo de las telas que se va a estar invirtiendo es de 150,000. Entonces, para obtener mi utilidad bruta, que es igual a decir los ingresos menos los egresos, o en este caso el costo de las telas, a mí me va a dar una utilidad de 120,000. Sobre esto, yo voy a tener gastos administrativos de 70,000 quetzales para que al final yo tenga una utilidad de 50,000 quetzales. Entonces, el ISR a pagar va a ser un total de 19,320. Acá dice, en base a nuestro ejemplo, podemos entender que la mejor opción de impuestos es el régimen de actividades lucrativas del 25%. Permítame, quiero ver si. Ya que por el tipo de negocio sus ingresos tienen un costo por la adquisición de las materias primas, siendo esta una diferencia de 6,820 de efectivo líquido para la utilización del negocio. Miremos este otro ejemplo. Uy,
Creo que aquí se nos traslapó la diapositiva. Esta iba primero y la otra es la segunda. Porque aquí tenemos la descripción del negocio, que era un emprendimiento de sastrería. Obtiene ingresos anuales por 276,000 quetzales y tiene por compra de telas un costo de 156,000 y 48,000 en concepto de gastos administrativos. Y acá no vamos a tomar en cuenta el IVA. Entonces miren acá, tomando en cuenta que la utilidad del periodo, que fueron también los 50,000, le vamos a aplicar el régimen de ISR sobre los ingresos, que al final era el que decíamos. No, perdón, no es sobre los ingresos, es sobre las actividades lucrativas, que es donde pagamos un 25%, hayamos o no hayamos, sí, hayamos o no eh, tenido utilidad, tenemos que pagar 25%. Entonces acá miren es 12,500. En esta opción de tributación del ISR, la ley nos permite deducir los costos, que aquí en una imagen del día de hoy habíamos agregado qué significa deducir costos y gastos que permitan la generación de la renta, y por ello nuestra determinación de la utilidad afecta sería los 12,500. En comparación a este, miren, que aquí era tomando en cuenta el ISR del 5% y luego del 7%, ¿en cuál régimen al final nos conviene más estar? Pues en el régimen sobre utilidades, actividades lucrativas, donde pagamos el 25%, porque al final, miren, solo se pagaría de impuesto 12,500. Muy bien. Permítanme, quiero ir acá. Pregunto, ¿habrán dudas hasta el momento sobre lo que estamos viendo? Porque si las hay, pues es el momento, y si no, ya les había indicado que a las 7 íbamos a tener una actividad de comprobación, entonces ahorita se las voy a compartir. Para esto van a tener 5 minutos, 5 minutitos para responderlo. No está difícil, la verdad es que no está difícil. ¿Y sobre qué se trata, Lick? Bueno, y se les compartió una publicación de Facebook sobre 10 términos que nos ayudan o nos facilitan la comprensión de esta ley. Entonces ustedes ahí van a tener las definiciones y lo único que van a tener que ir haciendo es respondiendo cuál es la respuesta correcta. Cada definición tiene dos posibles opciones para responder. Esta no la envío al chat de WhatsApp porque es una actividad en clase. Para los que van a ver la grabación, pues si llegan hasta este punto de la clase, me mandan un mensaje al chat personal de WhatsApp y yo les envío la actividad. Entonces, 5 minutos a partir de este momento, a las 19:28 se cierra la comprobación.
Perdone, Sí, cuénteme. fíjese que no me aparece el link, es que cabal se me cortó y ahorita que ingresé ya no me aparece nada en el chat. Si lo puede reenviar, por favor. Sí, claro. Gracias. Lick, tengo una duda, porque en una de las respuestas, pues, está la versión abreviada y otra la extensa. Solo para tener una idea al momento de Buenas ser noches. calificado. Ambas son correctas. Ok, ahí pues nos marcará correcto ahora cualquiera de las dos. Sí, ajá. Ok, gracias. No tengo pena. Lick, le consulto, si ya finalizamos, ¿nos podemos salir o debemos de seguir en la reunión? No, todavía no hemos finalizado. Muy bien. Muy bien, excelente. Vi 82 respuestas. ¿Me confirman si todos ya la enviaron? Excelente. Muy bien. A ver acá, muy bien. Estamos. Pregunto, ¿cómo estuvo esta mini comprobación? Porque realmente era sobre...
Pues a mí me gustó mucho porque justamente es esa parte práctica y de interpretación que uno tiene que buscar que aprender, ¿verdad? Más allá del concepto del impuesto. Exactamente. Excelente. ¿Alguien más? Licenciado, en la forma de cómo usted da a conocer sus preguntas, para mí me parece muy interesante, o sea, va directo y al grano, digámosle así, ¿verdad? Pero a la vez sí, me ayuda bastante a poder comprender todo lo que hemos estado viendo en esos días. Licenciado, Qué disculpe, bueno. buenas noches. Dice que cuando yo le di enviar, me salió un error. Híjole, yo creo que es porque ya se había cerrado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, deme el chance, voy a verificar yo esa parte y Gracias. no se preocupe. ¿Alguien más? Bueno, porque así ya vamos a finalizar la clase solo con una Ingeniero, pequeña información. Sí, sí, sí. fíjese que yo no tengo aún código de estudiante. He colocado en Ah, bueno. todo sin código, no hay problema. No se preocupen. Fíjense que, como les digo, me, no, no les he podido enviar las zonas porque, me he tomado el tiempo de ir viendo las tareas, las actividades que ustedes han hecho y ahí sí que no solo por poner punteo, ¿verdad? Sino leerlas y ver que algunos se tomaron la dedicación de incluso hasta hacen presentaciones, hicieron sus documentos de Excel y qué agradable, realmente qué agradable porque me enseña a mí y que al final pues yo como docente, a pesar de que este sea un curso libre, un curso gratuito, pues a hacerlo bien y que también pueda ser de calidad, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por esa parte. Por lo mismo les digo que hay varias personas que a las que les he calificado que me han indicado que no tienen código, entonces ya cuando les envíe su zona, pues ya van a ir con código asignado. Está bien. ¿Alguien más? Siempre sobre la actividad, ¿verdad? Creo que ese es el Buenas objetivo de Facebook. noches, licenciado. Sí, sí. Fíjese que yo también cuando le di enviar al documento me salió error. Híjolas, híjolas, híjolas. Bueno. Buenas noches. Igual cuando le quise dar también enviar el formulario también me dio error porque como que ya había terminado, o sea, usted ya se había salido. Sí, lo que pasa es que como les dije, eso es para 5 minutos porque era rapidito. Eran 10, no preguntas, sino solo era responder a qué le correspondía a cada uno, entonces por eso es que era así, rapidito. Pero miren, vamos a hacer esto. Ustedes que están en la clase pueden tomar una captura de que estuvieron en la clase. Entonces me escriben, mire, Lick, me dio error. Entonces yo voy a comprender y saber que sí, ustedes estuvieron aquí en la clase. No se Buenas preocupen. noches, Nick. Yo le tomé una captura porque igual me dio error también. Bueno, entonces me escriben con esa captura y yo ya se los activo nuevamente. Para finalizar. Licenciado, buenas noches. Ujú. Sí, 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 cuénteme. Fíjese que yo sí envié el formulario, pero quería ver la respuesta si él me tiró, lo sentimos en este momento. Ay, ¿cómo me tiró? En este momento, pero lo sentimos, pero este documento no se ha publicado. O sea, sí quiere decir que sí se envió. Sí y no, pero igual mándeme una captura así como les indiqué. Ah, va, gracias, licenciado. A la orden. Les comento, para el día jueves vamos a tener vamos a tener clase y vamos a tener la evaluación. Entonces, al finalizar la clase, ustedes van a tener la oportunidad de realizar la evaluación hasta medianoche. O sea, imagínense, desde 8:20, digamos que termina la clase, hasta medianoche van a tener para poder realizar la evaluación. Entonces, creo que va a ser tiempo suficiente para que lo puedan hacer. ¿Y qué viene en la evaluación? Pues un poquito de todas las clases que hemos visto hasta la última clase del día jueves.
Y les mencionaba anteriormente, el objetivo de la página personal de Facebook, pues, es para ir compartiendo conocimiento. Por factor tiempo nos gustaría estar publicando más información seguidamente, pero vamos a hacerlo. Pero el objetivo es ese, que se pueda compartir información y que muchas personas puedan llegar a verlo. Así que si ustedes tienen la oportunidad de compartirlo, enhorabuena, porque no solo aprende uno, sino aprenden muchos. Entonces, eso sería y nos miramos el próximo día jueves. Gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Hasta el jueves. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Cuídense, feliz noche. Profe, disculpe, ¿podría dejar su número para enviar la captura del formulario? Luz, fíjate que si usted se encuentra en el grupo de WhatsApp, el administrador, ese es mi número de teléfono. Está bien, gracias. La orden. Licken, Sí, disculpe, cuénteme. una consulta, ¿cuánto es la zona mínima? Fíjense que en apoyo a ustedes, y como no es un curso específico de la universidad, recuerden que para obtener el diploma se necesita aprobar el curso con 70. Entonces, la evaluación final vale 30. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que si ustedes tienen 41 puntos exactos, quiere decir que sí podrían llegar a la nota que se necesita para obtener el diploma, que serían 70. Si ustedes tienen más de 40, pues no habría ningún inconveniente. Ok, gracias, Lick. Claro que Buenas sí, noches. con gusto. Feliz noche.